La historia occidental está marcada, quiéralo o no, por la historia de la religión, y del Vaticano específicamente. En un contexto en donde la religión y el poder están íntimamente vinculados, es fácil que se produzca la corrupción y la distorsión de ideales, que se suponía debían ayudar a la humanidad a acercarse a Dios y a la perfección. El problema ha sido que en muchos casos las transgresiones de la política oficial comenzaban en la cúspide. Uno de los primeros papas, Sixto III, fue juzgado por otros eclesiásticos por seducir a una monja. Fue absuelto tras citar en su defensa unas palabras de Cristo que dice: «Aquel de vosotros que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra». Estos son los 10 papas más terribles de la historia. Esteban VI. Fue elegido papa con el apoyo del rey de Italia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Lamberto de Spoleto. Se le conoce sobre todo por la exhumación del papa Formoso, muerto previamente, en lo que se ha dado a llamar el Concilio Cadavérico o Sínodo del Terror. Esteban VI desposeyó al cadáver de sus vestiduras sagradas, mandó a cortarle los dedos de la mano derecha y ordenó arrojar el cuerpo del papa al Tíber. Pero esto produjo tal escándalo que terminó en el encarcelamiento de Esteban y su consiguiente muerte por estrangulamiento. Sergio III. Se dice que él ordenó el asesinato de sus dos predecesores inmediatos, León V y Cristóbal, y además que tuvo un hijo ilegítimo que luego se convertiría en el Papa Juan XI. Cuentan que tuvo un amante 30 años más joven, provenía de una noble familia italiana y ejerció su poder sin tapujos para favorecer a su clase. Mantuvo una vida sexual escandalosa y su pontificado fue calificado como lamentable y triste. A partir de él, la Iglesia comenzó los siglos oscuros. Según la Enciclopedia Católica, la guerra y la persecución gustaban más a Octaviano que las mismas funciones eclesiásticas. De hecho, su sobrenombre era el Papa Fornicario. Su pontificado es considerado como uno de los más nefastos de la historia de la Iglesia Católica, y es con creces uno de los papas más terribles de los que se tiene noticia. De una paupérrima moral, era aficionado a placeres carnales y a la vida disoluta, sin ningún tipo de inhibición. Dicen que prácticamente convirtió el papado en un burdel, y Roma padeció una corrupción moral como pocas veces en su historia. Se alió a Otón I, a quien coronó como emperador en el 962 del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero Juan XII rompe con el juramento de fidelidad y llamó a los bizantinos, a los húngaros y a los príncipes italianos para luchar contra Otón. Existen dos versiones de su muerte. La primera, que murió asesinado por el marido de una de sus amantes que lo había pillado infraganti en la cama con su mujer. Y la segunda, de una apoplejía en pleno acto sexual. Benedicto IX. La Enciclopedia Católica dice que este papa fue una desgracia para la silla de Pedro. Aunque fue sobrino de quienes lo precedieron, su comportamiento fue totalmente distinto. Se sabe muy poco, pero sí se conoce que gustaba de pervertir a niños pequeños en el palacio de Letrán. Su nombre secular era Teofilacto. Fue elegido papa muy joven, no a los 12 años como cuentan algunas leyendas, pero sí probablemente a los 20 o 25 años, y mantuvo el pontificado en 3 periodos distintos, de 1032 a 1044, de abril a mayo de 1045 y de noviembre de 1047 a julio de 1048, durante los cuales fue expulsado de Roma y él atacó la ciudad para volver a ser papa. De él escribió San Pedro Damián: fue un desdichado que festejaba la inmoralidad, un demonio del infierno disfrazado de sacerdote. Inocencio IV. Se llamó Sinibaldo de Fieschi y fue quien aprobó la tortura para obtener así confesiones de herejía. No solo eso, excomulgó a Federico II Hohenstaufen, quien controlaba para la época los estados pontificios, por no organizar una nueva cruzada.
y dictó la bula Agni Sponsa Nobilis, donde declaraba el poder supremo de la Iglesia frente a cualquier gobernante. Mediante intrigas y guerras, recuperó el reinado de Sicilia para el papado y lo ofreció a diversos príncipes, y también intervino en la política de Inglaterra, Austria, Hungría y Portugal. Fue también quien proclamó la pena de muerte de los herejes relapsos, eran los que se resistían a abjurar a sus creencias. Urbano VI fue protagonista del Cisma de Occidente cuando hubo nada menos que 3 papas. Su nombre secular fue Bartolomeo Prignano, y el primero de nacionalidad italiana luego del papado de Aviñón, lapso de casi 70 años. Se ganó la antipatía cardenalicia por su actitud altanera y colérica, reprochándoles públicamente a los cardenales su lascivia, lujo y vida disoluta. Era tiránico y cruel, y no dudaba en aplicar la tortura a quien se le pusiera en contra, sin importar si era un campesino o un rey. Sixto IV. Francesco della Rovere perteneció a la orden franciscana y, como muchos otros, practicó el nepotismo. Aunque estuvo en contra de los abusos de la Inquisición, que bajo la amenaza de Fernando II de Aragón de retirarle su apoyo militar, tuvo que suscribir, vendió indulgencias. Estableció la Inquisición en Sevilla y nombró a Torquemada Gran Inquisidor de Castilla y luego de Aragón. Bajo su papado se hizo la Capilla Sixtina, en homenaje a él lleva este nombre. Pero también al mismo tiempo impuso un tributo a las prostitutas romanas por sus servicios, a las cortesanas que quisieran vivir con miembros de la curia y a los nombres que quisieran acostarse con vírgenes de las familias nobles romanas. Fue considerado también uno de los más importantes urbanistas del Vaticano. Dicen por ahí las malas lenguas que quiso legalizar la sodomía, pero la muerte se lo llevó antes de poder hacerlo. Alejandro VI. El despiadado Rodrigo Borgia, que adoptó el nombre de Alejandro VI, presidió más orgías que misas, escribió Edward Gibbon. Uno de los platos fuertes de su carrera fue el Banquete de las Castañas de 1501, en la que se invitó a 50 bailarinas a desvestirse lentamente en torno a la mesa del Papa. Alejandro y sus parientes arrojaban con regocijo castañas al suelo y obligaban a las mujeres a postrarse a sus pies como si fueran cerdos. Después ofrecieron premios en forma de finos ropajes y alhajas para el hombre que pudiera fornicar con el mayor número de mujeres. Otro de los pasatiempos de Alejandro era ver copular a los caballos, lo que le hacía carcajear de risa. Tuvo 11 hijos, de los cuales solo 4 fueron reconocidos: Juan, César, Lucrecia y Jofre. Dicen que tuvo una relación incestuosa con su hija Lucrecia. Tras su muerte, el cuerpo de este papa fue expulsado de la Basílica de San Pedro por considerarlo demasiado malvado para ser enterrado en suelo sagrado. Julio II. Es recordado por haber encargado a Miguel Ángel los frescos del techo de la Capilla Sixtina. Fue también el primer papa que contrajo el mal francés, en otras palabras, sífilis, de prostíbulos de Roma. El Viernes Santo de 1508 no pudo dejar que los fieles le besaran los pies por tenerlos completamente cubiertos de úlceras de la sífilis. Julio III. El romántico recalcitrante Julio III se enamoró de un joven y apuesto mendigo a quien vio peleándose en la calle con un mono de un vendedor ambulante. El Papa nombró cardenal a aquel golfillo analfabeto de 17 años, lo que inspiró un poema épico llamado En elogio de la sodomía, escrito probablemente por algún arzobispo descontento, dedicado en su honor. Sin duda se nos quedan muchos otros pontífices, otros papas terribles de la Iglesia Católica que son un testimonio de luchas por el poder, desvergonzados y actores de una época desalmada, cínica y cruel. Si piensas que solo estos papas en la Iglesia Católica tienen escándalos, espera ver el video sobre los pastores de iglesias evangélicas que subí. Dejaré el enlace en la descripción. Si el video con la información fue de tu agrado, regálame un pulgar arriba. No olvides compartirlo con amigos y familiares. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Te mando un fuerte abrazo. Saludos.